Hola, es un gusto saludarlos. Bienvenidos a esta sesión que servirá como retroalimentación de la semana número 7. Lo primero que debemos saber es que estamos utilizando una ficha de seguimiento para poder ayudar en el proceso ex aula con el desarrollo del proyecto a los grupos. Todos los grupos ya tienen acceso a un enlace en el cual pueden verificar su ficha de grupo y pueden también verificar la manera en la que vamos rellenando y vamos haciendo este seguimiento. En ese enlace, que también está disponible desde la wiki, como les compartí en las notificaciones, encontrarán primeramente las condiciones del seguimiento, el cronograma de actividades y luego encontrarán por número de grupo su grupo, el nombre de proyecto, el nombre del representante de grupo, día y hora de reunión y la forma de contacto. Esto seguido de una tabla que iremos llenando semana a semana. Cada vez que nos conectemos en la sesión sincrónica, nos colocaremos en las salas individuales y ahí mismo podremos ir haciendo el seguimiento de cada estudiante para poder verificar si ha apoyado al grupo en las semanas anteriores a la entrega del proyecto, en este caso a las semanas 6, 7, 8 y 9, y también que podamos ir colocando las actividades y las asignaciones que va a tener cada integrante. Esto lo iremos llenando en la sesión sincrónica y yo estaré editando cada uno de estos puntos cada vez que podamos reunirnos con el grupo para poder ver qué actividades son las que falta por complementar. Esta es básicamente el formato que estaremos utilizando y como les mencioné, todos tenemos ya acceso desde la wiki para poder verificar nuestro grupo. Únicamente al llegar al enlace, pues bajan hasta su número de grupo y ahí encontrarán los integrantes. En la tabla y en el formato también verán que se hace un seguimiento de asistencia. Sin embargo, recuerden que la asistencia no afecta en el porcentaje de colaboración que el grupo asigna. Lo que afecta en el porcentaje de colaboración es la calidad de la entrega con la que se realice la actividad que nosotros hemos sido asignados y también el apoyo y la manera en la que el estudiante se mantenga en constante contacto con el grupo para el desarrollo del proyecto total. Como segundo aviso, quisiera mencionarles que es importante que en la página de la asignatura ustedes puedan ir y verificar 2 semanas, la semana número 6 y la semana número 7. La semana número 6 únicamente como una retroalimentación y en la semana número 7 que puedan ver el contenido que se tiene para esa semana. Esto les ayudará a complementar mejor su proyecto de desarrollo de micrositio. Si vamos a la semana número 6, veremos que hay un video con un tema bien importante y es la diferencia entre una aplicación web y una aplicación móvil. Es decir, una aplicación web y una aplicación nativa. Acá en este video les explico brevemente la diferencia y deben de tomarla muy en cuenta porque ahora ya no estamos diseñando una aplicación móvil, sino estamos diseñando directamente un sitio web para escritorio, en este caso un micrositio. Y pueden tomar en cuenta la parte de las características web que podrían llegar a ser muy importantes para este proceso. En la semana número 7 ustedes van a encontrar el tema de diseño de interfaces y ahí mismo se habla sobre los sistemas de diseño y los micrositios. Para este contenido vean que tenemos un único video en el cual se cubren todos los temas. Este video que les comparto acá es un video extenso en el cual se cubre desde una retroalimentación completa hasta la parte del tema de micrositios, sistemas de diseño e interfaz de usuario. Así que les pido que puedan verificar este video y que puedan irse guiando por cada uno de los segmentos que tenemos ahí como tema. En las primeras partes se hace una retroalimentación completa y dentro de esa retroalimentación se vuelve a mencionar los términos como la IHC, UX, UI y también una retroalimentación general para tenerlo en cuenta en este desarrollo de proyecto. Mucho más adelante verán también que están otros temas en relación a la manera en la que debemos de administrar la estructura, en relación a cómo se puede crear un sistema de diseño, etc. Es importante que puedan verificar este video para que puedan también tener acceso a este contenido. Mucho más adelante también van a ver que les coloco otros ejemplos de micrositio que pueden tomar en cuenta y que también cada uno de estos micrositios va destacando por los elementos de diseño que utiliza como parte principal. Algunos son mucho más fotográficos, otros utilizan ilustración, otros utilizan la tipografía, etc.
Un proceso importante que también debemos de verificar es el proceso de planeación y desarrollo, al igual que diseño del micrositio. Acá en esta parte del video yo les explico un poco cómo poder hacer la planeación, cómo dividir el contenido, cómo se va a distribuir y asimismo ir avanzando al planteamiento de los flujos de navegación, la cantidad de pestañas, la conexión que va a haber entre cada una de esas pestañas y que quede todo sumamente bien planteado a nivel de navegación y de contenido, para que eso nos permita dar el siguiente paso a poder bocetar y a poder tener propuestas de composición visual para el diseño del micrositio. Este mismo proceso que podemos ver acá es el que vamos a aplicar antes de hacer el diseño de los wireframes en una herramienta digital, y acá les va a permitir tener directamente la parte de la composición y la cantidad de elementos que han definido en el paso anterior. Mucho más adelante en el video también les muestro un proceso para poder tener en cuenta el diseño de iconografía, porque lo vamos a necesitar para las interacciones dentro del micrositio, para poder hacer una navegación mucho más fluida y sobre todo para que este sistema de iconos también sea parte del mismo sistema visual del micrositio. Pasando a este tema de este ejercicio, les pido que se puedan centrar en dos temas importantes. El primero es el diseño atómico, que les va a ayudar a comprender un poco más cómo podemos crear los grupos de elementos que se van a ir replicando en el sitio. Sobre todo, cómo podemos también irlos asociando y creando agrupaciones que van a funcionar como contenidos diferentes, pero que dentro del mismo micrositio tienen el objetivo de que el usuario pueda realizar una acción o contener un bloque informativo. El segundo tema importante está casi al final del video y es el proceso para poder crear un sistema de diseño, el cual empieza con procesos que quizás muchos ya conocemos, y es el crear ese tipo de manuales de marcas o guías de estilo visual, y a medida se avanza en el video pues también les muestro otros elementos que son importantes para la interfaz. Además de definir la paleta cromática, los titulares, los subtítulos, los textos de lectura, también debemos definir elementos como los botones, los formularios y cualquier otro tipo de contenido que sea parte del micrositio. De esta manera van a poder ustedes definir exactamente cuál va a ser la apariencia de cada uno de estos elementos y luego solo replicarlos en las diferentes pantallas o páginas. Así lograremos la unidad visual y también lograremos que el micrositio sea consistente en cada uno de sus elementos de diseño. Este video, como les mencionaba, es un video un poco extenso, sin embargo pueden verlo también por partes. Y durante la semana, si van teniendo 10-15 minutos libres, les pido que regresen al video y vean estos temas importantes. También recuerden que sobre el video están todos los capítulos, para que quienes no quieran ver la parte de la retroalimentación o ya tengan claro ese punto, únicamente vayan a la parte de los ejercicios prácticos y a los temas de diseño atómico y sistemas de diseño también. En WhatsApp y en Teams yo les estuve mandando algunos avisos. Entre ellos les compartía el video de qué es un micrositio. Ahí entendíamos que un micrositio no es básicamente un sitio que por la palabra micro debe de reducirse e informar menos, sino que la palabra micro se ve como una especialización del tema que está cubriendo. Esa especialización del tema nos va a permitir que nosotros podamos dentro del micrositio enfocarnos en un solo producto, en un solo servicio o en algo en específico. Entonces, cuando nosotros tenemos un micrositio, dejamos de lado un sitio web completo que cubre muchas áreas de la empresa a enfocarnos en ese producto o servicio que está promocionando. Teníamos como ejemplo el sitio web de LiveZoom, en el cual decíamos que veíamos que se enfocaba en promover o en mostrarnos su aplicación. Es decir, cómo es que esta aplicación funcionaba, cómo interactuaba, cuáles eran sus beneficios, cuáles eran quizá valoraciones o pruebas que tenían de que funcionaba su servicio o su producto, y básicamente nos venden la opción de poder registrarnos o tener más información. Este micrositio empieza con un video de la aplicación, ¿verdad? Y podemos ver su interfaz. Luego, si nosotros bajamos un poco más, vean que vamos a otra área bien importante a nivel de estructura de los micrositios.
y es la parte de los beneficios o incluso prueba que nosotros tengamos que nos respalde nuestro producto o nuestro servicio. En muchos micrositios solemos ver que aparecen otras marcas. Por ejemplo, si es una aplicación como esto, que es un producto, básicamente nos están diciendo que ha salido publicado en estas marcas y son marcas de mucho prestigio, entonces eso le da un respaldo. Si por ejemplo fuera un servicio, a veces no colocamos el hecho de cómo se ha visto Ember, sino que a veces colocan el texto marcas que confían en nosotros, si por ejemplo es un servicio que se está ofreciendo. Entonces eso da un respaldo. Posteriormente tenemos que a nivel de estructura tenemos los beneficios o las características principales. Eso nos ayuda a poder entender por qué ese producto o por qué ese servicio es para nosotros. O incluso a motivarnos que por uno de esos beneficios nosotros queremos probar ese producto o ese servicio. A nivel de estructura, si hablamos de estos estándares que se utilizan en diseño web, vean que empezamos con 3 columnas de información. Luego vamos bajando y vean que se mantienen esas 3 columnas a nivel de información. Y luego llegamos a una sola columna, en el cual tenemos un enfoque para un llamado a la acción. Si seguimos bajando, nuevamente vean, volvemos 4 columnas, 3 columnas, una columna. Entonces la idea del sitio web es que vaya también cambiando, dependiendo del contenido, entre columnas para hacer mucho más versátil el contenido, ¿sí? Vean que nuevamente sigo en un micrositio que todo se resume en tratar de que yo me registre o en tratar que yo descargue la aplicación. Si luego subimos, vean que tenemos el menú de navegación. El menú de navegación nos permite movernos entre las pestañas del sitio o entre las pantallas o entre las páginas, como le quieran llamar, pero básicamente son todo el contenido interno que no se pone en la portada porque es demasiado extenso. Entonces, por ejemplo, acá si vamos al área de funciones, vean que cambia el diseño del sitio y ahora aparece mucho más enfocado. Y ya, por ejemplo, empezamos con el título Funciones en una sola columna y vean que vamos empezando a bajar y a ver un poco el complemento de todas estas características y funciones. A veces se repiten algunas que ya hemos destacado en la página principal, pero también podríamos tener diferentes. Vean que incluso acá empezamos a tener también testimoniales, ¿sí? Vean, habla sobre otro tema importante y es los planes de comidas o planes de alimentación que tiene. Y ahí mismo podemos ir viendo a nivel estructural los cambios de sección, ¿verdad? 2 columnas, 1 columna, 2 columnas, 4 columnas, ¿sí? Que van teniendo pues la diferente información. Y luego vean incluso testimoniales destacados. Entonces todo esto nos ayuda a entender un poco la estructura y el enfoque que tiene el micrositio. Para el proyecto que estamos desarrollando, recuerden que tenemos 4 pestañas, 4 pantallas o 4 páginas internas. Tenemos el home entonces y luego ustedes van a hacer 4 páginas que hablen mucho más de su aplicación. Un ejemplo de esto sería la pestaña de funciones o la pestaña de artículos también, que nos muestra algo mucho más relacionado a la aplicación en cuanto a temas que se cubren con ella, ¿verdad? Como temas de salud, como temas de dieta, etc. Así que ese sería este ejemplo que les quería brindar a nivel de micrositio. Luego nos compartía una compañera, ¿verdad? Otro ejemplo de micrositio y decíamos que era este de Uber Eats, en el cual vean que también cambia un poco la parte de la estructura. En el anterior tenemos menú de navegación, frase o título, ¿verdad? De bienvenida, botones de acción, muestra del producto e incluso valoración. En este cambia, únicamente tenemos una imagen que hace referencia al servicio, el logotipo y directamente ya un área en el que podemos interactuar. Vean que el menú de navegación en la parte superior se reemplaza por 2 botones de acción porque es importante que yo tenga una cuenta para acceder al servicio. Y luego tenemos otra opción de poder integrar un menú de navegación porque normalmente los tenemos en la parte superior. Pero vean acá, lo que han hecho es integrar al lado izquierdo
un menú de navegación desplegable, en el cual, aunque estemos en una visualización de computadora y de escritorio, tuvieron a bien colocarlo en esa parte, porque tenían varios enlaces que vean que no solo ponen un texto corto como funcione, sino que uno de sus botones es crear una cuenta de negocio. Entonces en la parte superior iba a ser un botón demasiado largo, y luego agrega un restaurante y luego regístrate para entregas. Básicamente iba a tener una gran longitud el menú, solamente con 3 opciones. Entonces lo han colocado acá y tenemos más espacio para poderlo colocar sin invadir directamente la parte del home o el inicio del micrositio. Voy acá, vean que incluso ahí, ¿verdad? Nos da una opción para poder descargar en la parte inferior izquierda la aplicación, y asimismo pues vemos cómo todo se va categorizando. Este es otro ejemplo para que veamos a nivel de estructura cómo es que van cambiando. Luego si bajamos van a ver que empieza a relacionarse un poco en cuanto a la parte estructural del otro, teniendo 3 columnas. Pero vean cómo cambia también la apariencia a nivel de diseño. En el otro teníamos círculo, teníamos un título y luego teníamos descripción. Acá no, ¿verdad? Tenemos una gran imagen que ocupa todo el espacio de esa columna. Tenemos un titular y luego tenemos un enlace para poder proceder. Luego si bajamos, vean que ahí aparece el área de ciudades cerca de mí y es en una sola columna para ver el mapa. Y luego bajamos a 4 columnas, ¿verdad? Nuevamente, donde solo vemos un listado de los países donde opera la marca y donde está disponible el servicio. Entonces, otro ejemplo de cómo va cambiando la parte estructural, y que si lo viéramos a nivel de estándares y de tendencias de diseño, siempre tenemos, ¿verdad? Titulares visibles, imágenes o elementos gráficos que tienen mucha relación con ese tema que se está tratando. Y vemos que siempre es importante poder colocar los elementos que más va a utilizar el usuario a primera vista. En el anterior decíamos, nos venden la app y está directamente las valoraciones y está la aplicación para que veamos cómo funciona. En este no, ¿verdad? Quieren que creemos una cuenta o que busquemos cuál es nuestra dirección de entrega para poder ver la hora de entrega, etcétera, y poder ya empezar a ver y buscar sitios cercanos. Entonces básicamente cada micrositio puede tener una función específica. También teníamos este otro ejemplo que yo se los ponía en la wiki de la asignatura, que es esta aplicación para cuidado de bebés. Y vean que este es un micrositio que este sí se ha sintetizado bastante. No tenemos un menú como tal, ¿verdad? Únicamente tenemos 2 opciones, o conocer más de la marca o ir a ver su Instagram. Pero luego todo se enfoca a que conozcamos qué es lo que puede hacer esa aplicación y finalmente los botones de descarga ya a las tiendas. Entonces este micrositio es bien enfocado y directo. No quiere hablarnos mucho de todas las funciones, sino que lo que quiere es que descarguemos para que probemos esa función. También es otro enfoque que podrían tener. Vean que eso pues no evita que ellos tengan una descripción para poder entender un poco más de qué se trata la aplicación y que tengan ahí una referencia visual para poder ver la interfaz de la aplicación. Por esta razón es que en el proyecto 1 que entregamos el diseño de nuestra aplicación móvil, yo les decía que les iba a entregar comentarios específicos, porque tenemos que hacer la modificación. A la hora que aparezca la aplicación dentro de nuestro micrositio, ya no puede tener esos inconvenientes visuales. Entonces ya debe de estar totalmente corregida, porque esa va a ser la imagen de venta prácticamente que vamos a estar utilizando para poder promocionar nuestra aplicación en el micrositio. Entonces les dejo estos 3 micrositios como ejemplo, ahora que ya los analizamos un poco, y básicamente esas serían nuestras referencias para poder ir creando nuestro micrositio. Ya sea un micrositio de mucha extensión con mucha información, que incluso necesite pruebas sociales, que necesite testimoniales, un micrositio más enfocado en realizar una acción en la cual yo puedo interactuar con el micrositio más que leer como el anterior, ¿verdad? El anterior es más informativo, este es más interactivo. O un micrositio en el cual directamente lo que quiere es que descarguemos y tomemos una acción rápida para conseguir la aplicación. Entonces ahí tenemos estos 3 ejemplos. Ahora quisiera de manera rápida poderles comentar y poderles compartir un poco sobre cómo podemos ir creando nuestra propia estructura a nivel de diseño.
Entonces vean que yo acá voy a estar utilizando Adobe XD. Sin embargo, sabemos de que podemos utilizar cualquier otro programa o cualquier otro software que sea de prototipados y también de trabajo de interfaz. Esto para que podamos tener algo mucho más intuitivo a la hora de trabajar. Entonces, lo primero que veíamos en el sitio anterior o en los sitios que hemos estado analizando es que teníamos un menú de navegación, ¿verdad? Y ese menú de navegación era el que iba a ser el contacto y el acceso para todo lo que necesitemos. Entonces, en el menú de navegación nosotros podemos pensar qué son las áreas que nosotros vamos a tener. En su caso, tenemos un proyecto que se va a dividir en 5 pestañas, que se va a dividir en 5 páginas o que se va a dividir en 5 pantallas. Entonces, un ejemplo, ¿verdad? Yo podría poner una pantalla que se llame beneficios, otra pantalla que se llame funciones. Podría tener ahí la opción, ¿verdad? De, por ejemplo, contacto. Y antes de contacto, por ejemplo, podría tener, ¿verdad? Ahí una parte que tenga prueba social, así de que le voy a poner social ahorita. Entonces vean que aquí ya tengo mis elementos del menú de navegación. Entonces yo tengo que distribuirlos en un área en específico. Como estamos trabajando con una pieza que va para computadora de escritorio, entonces vamos a trabajar tamaños web. Los tamaños web pueden ir, ¿verdad? Desde los 760 píxeles si son para computadoras o para tablets, digamos, incluso que están en modo horizontal, o incluso pueden tener un tamaño de 1280 o de 1920 si ya los queremos para pantallas mucho más grandes o adaptables a estos formatos de alta definición. Luego de nosotros definir eso, nosotros vamos a necesitar colocar mucha de esta información. Y para poderlo colocar, nosotros necesitamos tener una guía de alineación. Ustedes a través de los wireframe ya están ustedes utilizando una retícula que les da todo el espaciado. Sin embargo, también ustedes pueden utilizar para web un sistema en el cual se utiliza una cuadrícula de 12 columnas. Entonces tenemos dos cuadrículas que podemos utilizar. Una cuadrícula que utiliza cuadrados para poder dividir todo el formato, básicamente hace cuadriculado todo lo que tenemos. Y una cuadrícula de diseño, que es una cuadrícula que se divide en 12 columnas en las cuales nosotros debemos de organizar el contenido. De ambas es mucho más fácil si estamos diseñando para web utilizar este de columnas, porque vean que cuando utilizamos este de formato cuadrado o cuadrícula, pues más parece para una pieza como un póster o una pieza que puede tener incluso información en espacios donde en el sitio web no es recomendable. Entonces, nuevamente, si estamos utilizando XD, ustedes activan la cuadrícula y se van al área de diseño. Recuerden que de todo esto yo les he puesto también tutoriales para quienes quieren aprender XD también. Y ahora pues me voy a centrar un poco en la parte de la composición. Bien, entonces ahora decíamos que ya tenía estos elementos. Cada uno de estos elementos debería de estar ubicado en un área en específico. Entonces yo puedo guiarme por las proporciones que tengo de esas 12 columnas. Por ejemplo acá yo tengo estos elementos y voy a empezar con funciones. Luego voy a colocar beneficios. Y voy a colocar social y contacto. Entonces vean que yo ahora ya tengo una noción de cuántas columnas me utiliza. ¿Sí? Columna 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas de las 12. Entonces yo los ubico estos elementos en ese espacio y luego nada más los distribuyo para que tengan el mismo espaciado. Pero ahora yo ya tengo una noción y ya sé que mi menú tiene esas 6 columnas. Ahora que ya tengo 6 columnas, como son 12 con las que yo estoy trabajando para diseñar, entonces mi menú podría estar en las primeras 6 columnas. Podría dejar una columna de espacio, 2, ubicarse al centro, ¿verdad? Dejando 3 columnas a cada lado, o incluso alinearse en la columna del final. Entonces ya sé que tengo 6 columnas donde está el menú y las otras 6 columnas las tengo para logotipo, para frase o para algo diferente, ¿sí? Entonces veamos a nivel de estructura. Vengo y coloco mi logotipo que va a ir en este espacio. Ahora que ya he colocado mi logotipo, yo puedo decidir si el logotipo va a tener de ancho
una columna, dos columnas, tres columnas o seis, porque tengo todo este espacio. Normalmente un logotipo puede rondar, ¿verdad?, entre 2 a 3 columnas, dependiendo del tamaño y la visibilidad que querramos que tenga. Entonces, por ejemplo, acá yo lo voy a dejar de 2 columnas. Y vean que yo acá tengo otro espacio. Si yo no necesito colocar nada más, esta podría ser una distribución que es bien estándar utilizada en los sitios web. Su logotipo más el menú. Si yo tengo que colocar botones de acción, entonces normalmente lo que se hace es que la parte del menú pasa al centro, porque viene el logotipo, luego tenemos el menú de navegación y luego tenemos los botones de acción o el botón de acción. En este caso, por ejemplo, acá podría tener un botón que es el botón de registrarse, por ejemplo. Entonces lo voy a colocar acá, ¿sí? Vean, entonces ahora, ¿por qué yo utilicé para poner mi primer elemento las 12 columnas? Porque va a ser mi punto de partida para que luego todo vaya en proporción. Vean que el tamaño de mi logotipo es de 2 columnas. Yo voy a mantener mi botón de 2 columnas. Eso me va a dar repetición. ¿El botón debe de ser más grande? Muy bien, puede ser más grande. Entonces lo puedo llevar hasta las 3 columnas. Si no lo llevo hasta las 3 columnas, entonces lo puedo llevar hasta 2 columnas y medio, ¿verdad? Por ejemplo. Pero estoy tratando de mantener esa noción y ese espacio. Además de eso, también podríamos utilizar algo que a nivel de código hace mucho más fácil el proceso de programación. Y es que no solo las columnas pueden ser una referencia del tamaño que va a tener algo, sino que, por ejemplo, vean que ahorita mi botón tiene 154 píxeles de ancho. Pero qué tal que yo necesite un botón que tenga 160 píxeles exacto. Vean que aquí se sale de este espacio. Entonces, en alineación, lo correcto es que yo delimite este margen. Entonces el botón se apoyaría acá, aunque se salga un poco de esto. Ahí yo estoy haciendo quizá un rompimiento en la alineación de las 12 columnas, pero está justificado porque yo sé que mi botón a nivel de código debe tener 160 por 40 píxeles. Y no está desalineado, porque entonces yo estoy siempre utilizando una de esas guías que me está creando como límite para poderlo colocar. Lo mismo pasaría si lo colocara después de contacto. No lo voy a colocar ahí como al centro, ¿verdad? Voy a utilizar la separación de las 12 columnas para poder ir teniendo una mejor relación visual. O nuevamente lo separo una columna completa o una columna más el espaciado que tengo ahí. La idea de estas 12 columnas es que tengamos una mayor cantidad de posibilidades de combinación. Entonces, vean, quizá utilizando un poco la referencia que teníamos en relación al sitio de LiveZoom, pues yo acá voy a integrar, ¿verdad? O voy a colocar una imagen que es la imagen de la aplicación. Entonces vean que a nivel estructural ellos lo que están haciendo es tener un menú en la parte superior, pero el menú en la parte superior ellos no lo dejaron como un solo menú, es decir, como 4 elementos, sino que ellos lo separaron. Y teníamos, vean acá lo importante que son las columnas, 2 elementos que estaban cerca del logotipo, ¿sí? Y 2 elementos que estaban cerca del botón de registro, así. Entonces ahí ellos habían categorizado la información. En esta área yo veía las funciones y veía los artículos. Y acá yo veía ya los elementos o los datos informativos que yo necesitaba para poder registrarme en la aplicación como tal. Entonces tenía el botón de registro, tenía para ir al inicio y tenía también el botón para cambiar el idioma. Entonces básicamente podríamos decir que ellos habían propuesto en esta zona un área de configuración y de registro, y acá en esta otra zona habían colocado la parte informativa de la aplicación. Otra cosa que también es importante y que lo podemos hacer, no siempre los menús van a quedar todos en relación así, ¿ve? Porque para que el menú siempre tenga una relación, entonces aquí deberíamos de tener productos, servicios, contacto, etc. Pero si ya dividimos así, ¿verdad? Que en uno pueden cambiar el idioma o regresar a la página principal, ya va más en relación a la configuración. Y acá los elementos informativos. Luego de eso teníamos la colocación de la aplicación al centro. Entonces vean que acá justo lo estoy colocando al centro. ¿Cómo lo sé? Porque ahí me sale una guía al centro como una guía inteligente. Pero vean que también
le he dado cuatro columnas a la imagen, entonces yo sé que en las cuatro columnas, dejando 4 a la izquierda y 4 a la derecha, mi contenido está totalmente alineado al centro, ¿sí? Ahora bien, a nivel de estructura, algo que se repite mucho ahora con la tendencia que tenemos es poder tener titulares, y creo que vamos a pedir prestados los textos de Livezoom para colocarlo acá, y vean que se coloca la imagen al centro y luego estos textos o estos titulares tienen un gran tamaño porque queremos que sean sumamente visibles y utilizan, vean, el espacio entre las 4 columnas que hemos dejado al principio. Yo voy a utilizar siempre esta fuente que ya me da el sistema, que es la helvética, nada más ahorita como una referencia. Y vean que luego tendríamos básicamente otro recuadro, que vean el tamaño va hasta las 4 columnas para dejar ese espacio y que luego venga el otro contenido. Y teníamos elementos descriptivos, solo que estos elementos descriptivos eran más pequeños y no tenían una versión tan gruesa de la tipografía. Entonces vean que ahí yo estoy colocando básicamente los elementos informativos. ¿De qué me estoy guiando? De toda la parte de las columnas para poder dar esos espaciados verticales. Pero a nivel horizontal, vean que yo no tengo una línea guía. Sin embargo, programas como Adobe XD nos permiten tener guías inteligentes. Entonces cuando llegamos, vean, a colocar con la altura de una imagen, entonces vamos a poder ahí tener el indicativo de que ya estamos alineando. Lo mismo pasaría si lo hiciéramos con la parte inferior. Ahí sale. Y si no, recuerden que en este punto siempre podemos, ¿verdad?, o trazar líneas que nos ayuden para eso, cambiar a la cuadrícula, etc. Y algo que se hace mucho en el diseño de interfaces es trabajar con las alturas, porque necesitamos a nivel de código conocer qué distancia hay de acá a acá. Entonces trabajamos con los márgenes de los elementos. Por ejemplo, si yo subo este bloque, vean que ahí me está dando el indicativo y no sé si alcanzan a ver, pero me aparecen unos números al centro. Entonces el número de la parte superior dice que yo tengo un 50% de altura y de espacio. Entonces lo dejo a 50. Para posicionar este elemento yo voy al código y le digo que del margen superior debe de ser de 50. Asimismo podría ser acá, ¿verdad? Podría bajar esta imagen. Vean ahí me está diciendo que de la parte superior yo tengo 150 acá. Entonces lo dejo a 150. Para alinear este otro elemento yo lo subo y vean que tenía 50, ¿sí? Y ahora voy acá y más la altura de este y con este ahí me suma la misma distancia, ¿sí? Entonces básicamente nos vamos guiando de estas guías inteligentes, nos vamos básicamente guiando también de elementos que tengamos sobre esos otros y trabajando las distancias. Acá lo mismo, vengo y por ejemplo aquí tengo 0 de altura y de margen con el titular, pero si lo empiezo a bajar ahí tengo 5, 10, 15, 20 por ejemplo. Entonces yo ahora sé que todos mis textos se van a ubicar a 20 de su titular y asimismo puedo ir haciendo el resto, ¿sí? Y la otra es que nosotros no querramos alinear siempre al centro, a la altura, ¿verdad?, sino que por ejemplo queremos utilizar el centro. Entonces nosotros vamos bajando y vean que ahí ya me dio el centro de la imagen, ¿sí? Entonces va teniendo como esas guías inteligentes que me ayudan a ubicar el contenido de una manera mucho más fácil. Luego decíamos que teníamos acá las valoraciones. Vean que yo estoy haciendo básicamente este ejercicio para poder replicar lo que nosotros veíamos en ese sitio, porque a nivel de ejercicio nos puede llegar a servir ver cómo es que han alineado todo ese contenido y para que veamos que no lo han puesto solo porque era un lienzo en blanco, ¿verdad? Como que yo quité esto y a mí se me ocurrió poner el texto acá y poner ese otro texto acá, porque ahí empiezo a tener desalineaciones. Pero si yo tengo una referencia, entonces puedo empezar a colocar, ya sea que esté alineando esta información al margen o por ejemplo que lo esté alineando a una columna en específico. Vean, lo voy a hacer acá de 3 columnas. O incluso que yo deje de separación al igual que el anterior. Ven ahí cómo aparece en las guías inteligentes también, diciéndome que tengo la misma separación del anterior. Entonces por ejemplo lo podría colocar acá, ¿sí?
y ahí colocar el resto de información que yo ya tenía. Entonces, de esa manera es como ustedes deben de también ir trabajando la parte del diseño y ya resolviendo de manera perfecta la bocetería y los wireframes que ustedes ya tengan. Y si el wireframe que tienen ya está sumamente alineado y perfeccionado, pues básicamente solo es de ir midiendo las nuevas distancias o irlas replicando y ahí ustedes lo van a poder ir elaborando. Vean acá nuevamente los botones, decíamos que estaban a 20 de distancia. Vean, si me coloco ahí tengo otra vez otros 20. Entonces suelto y podría colocar dos botones. Entonces vean que todo se va empezando a hacer alineado a lo que necesitamos. En este punto pues vean que también interfiere bastante el ancho de la caja. Como yo el ancho de la caja, si lo pongo acá, este elemento empieza a medir 20 desde ese ancho o desde ese límite. Entonces debo de asegurarme siempre que mis cajas y mis recuadros están bien alineados justo al borde donde termine ese elemento para que no vaya a tener desalineaciones o espacios que no requiera. Otro punto importante en los estándares actuales es poder mantener esta repetición en los espacios para que todo el contenido empiece a tener un orden y una continuidad. Punto importante a tomar en cuenta es que también el principio de proximidad es algo sumamente importante. Si yo, por ejemplo, este bloque lo tengo a la misma distancia, a una distancia corta, entonces todo se ve como un bloque informativo. Pero si, por ejemplo, yo alejo este elemento, vean que ahora ya este es un bloque y este elemento es más un bloque con esta información. Entonces, por proximidad relacionamos. Si un bloque debe de ser relacionado a algo, debe de tener mayor proximidad que con el resto. Entonces, estos botones son de este texto porque están cerca. Pero si yo los alejo, estos botones ya son un grupo individual, ya no tienen secuencia con esta información. Eso lo podemos utilizar o para comunicar efectivamente que hay un grupo de información al que pertenece o cuando queremos separar, porque yo no quiero que la gente piense que el titular es parte de esta descripción. Entonces yo alejo ese elemento y ahora el titular ya puede ser algo que no sea exactamente parecido a la descripción que tenemos acá, sino que ya es un titular del sitio, pero no el titular de este texto. Hasta ahí todo bien. Me informan si vamos teniendo dudas o consultas. Muy bien. Bien, excelente. Entonces, vean que luego teníamos y hemos visto en sitios que utilizan, yo les decía que hay una columna, dos columnas, tres columnas. Entonces yo aquí he empezado con tres columnas. Pero luego ya acá podría ser que yo necesite colocar 4 columnas de información. Entonces únicamente debo de saber que yo tengo 12 columnas de espacio. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo el bloque número 1 que tiene 3 columnas. Coloco el siguiente. ¿Sí? Y entonces ahora tengo 4 elementos que tienen 3 columnas cada uno y me crean 4 columnas. Un total de las 12. ¿Sí? Porque cada uno tiene 3 columnas de tamaño. Ahora bien, voy a bajar esto y supongamos que lo que queremos es que acá hayan nada más 3 columnas. Entonces nuevamente eliminamos el elemento que ya no requerimos, ¿sí? Y ahora todos estos elementos deberían de tener en lugar de 3 columnas, 4 columnas. Entonces 4, 8, 12. La misma regla aplica si ahora quisiera tener una sola columna. Este elemento podría tener o las 12 columnas, que no es tan recomendado porque vean que el texto se vuelve demasiado difícil de leer, pero podría tener, por ejemplo, 8 columnas, dejando nada más 2 y 2 a los lados. Y vean que ahora ya tengo un campo de acción. Claros, entonces eso nos va a ayudar pues mucho más, ¿verdad? A poder tener una mejor disposición de todos los elementos. Voy a bajar quizá un poco más acá. Y con LiveZoom pues veíamos que teníamos un elemento y decíamos que teníamos 3 columnas nada más, ¿verdad? Entonces esas 3 columnas se creaban con esta
Retícula de 12 columnas, dándole 4 a cada contenido. Centrado, el texto. Y en la parte superior colocaban una imagen de referencia. Entonces ven que yo acá lo voy a hacer. Vean nuevamente lo que me está ayudando a hacer el programa. Me dice que mi titular tiene 16 de distancia con mi texto de lectura. Entonces me está dando 16 para que yo también lo coloque a esa altura. Entonces lo voy a dejar ahí. Y yo así sé que estoy repitiendo la distancia. Eso me va a ayudar a poder tener una mejor consistencia. Bien, lo voy a dejar y vean que aquí tengo mi primera columna. Entonces, ¿cuál es la recomendación ahorita que vamos a trabajar contenido dentro de un sitio web o dentro de un micrositio? Es poder generar los bloques informativos y su apariencia. Porque vean que acá yo ya tengo la manera en la que se va a visualizar. Entonces, ahora que yo ya lo tengo, solo se repite ese bloque las cantidades de veces que yo necesite. Entonces vuelvo acá. Y ahora este contenido lo muevo al centro, siempre las 4 columnas, y muevo este acá. Entonces ahora yo ahí tengo básicamente el sitio listo para poderse trabajar. Entonces ahora lo único que necesito es empezarle a poner imágenes diferentes en lugar de valoraciones. Por ejemplo, este se puede llamar beneficios, este se puede llamar funciones. Y empiezo a cambiar el texto, pero ya todo tiene una misma secuencia visual. Eso se va a traducir en orden, se va a traducir en alineación, se va a traducir en una comodidad para que el usuario vaya entendiendo qué es lo que está viendo y va a ir teniendo una imagen de referencia diferente que lo va a hacer pues ir viendo que cada uno de esos bloques informativos tiene información diferente pero que es relevante. Bien, entonces eso es con el manejo de los bloques y con la información. Entonces vean que básicamente estamos creando una estructura que ahorita es muy textual, ¿verdad? Pero lo que tiene como objetivo este ejercicio es que veamos cómo se empiezan a colocar todos estos bloques de información. Luego yo puedo empezar a pensar en su proximidad para relacionarse. Si yo acerco este elemento más a esta parte, vean que ahora ya es un bloque con esta información. Pero si yo lo alejo, entonces este bloque ya es diferente a este y se relaciona a este. De esa manera es como debemos de ir analizando cómo es que la información debe de separarse o dividirse. Una vez que tenemos los espacios suficientes, vean que ya tenemos estos como bloques separados. Pero aún así empieza a verse desordenado porque nada más tenemos cambios en cantidad de columnas. Lo que nosotros tenemos que hacer acá es empezar a trabajar con secciones. Un sitio web o un micrositio tiene secciones. La sección 1 es la sección de el menú de navegación. La sección 2 es el área donde tenemos el banner principal. La sección 3 es donde empezamos ya con el primer dato informativo. Y así vamos pasando entre sección y sección. Además de la separación, nosotros podemos añadir una separación visual. Entonces el estándar que se utiliza para esto es tener un color diferente para esa sección como fondo, o una textura visual o una imagen. Entonces, por ejemplo, vean acá, yo voy a cambiar el color de esta sección y nada más le voy a cambiar a un color gris, que es un poco más oscuro que el blanco que tengo. Pero solo con eso, vean que ahora ya hay una franja y esta franja ya se divide visualmente del resto. Este contenido está separado de este. Pero vean que siempre va apareciendo como que todo, aunque no sea de este bloque como tal, pero que tiene relación o continuidad, porque tenemos el mismo color. Y también vean el menú, se empieza a fusionar con esto. Vean cuando yo le pongo un fondo a esa sección, va a llegar hasta acá, ven como ahora se hace un bloque informativo que ya tiene como una separación y aunque todo es parte de la misma información de la aplicación, pero estamos creando esas separaciones visuales con la sección que nos permite ordenar mejor el contenido y así poder irle indicando al usuario que esta sección habla de la vida sana y que descarguemos la aplicación. Esta tiene los beneficios. Esta, por ejemplo, habla de las valoraciones y este, por ejemplo, es un llamado a la acción. Entonces vean que empezamos a hacer esos bloques informativos.
En los sitios que acabamos de ver como ejemplo, podemos ahora identificar las secciones. Vean acá, sección 1. Vean que acá han hecho una sola sección con el menú. Es permitido, pero vean que acá tenemos el primer corte de color para que la siguiente sección ya no se entienda que es básicamente el llamado a la acción para que nosotros nos registremos, sino que ya empezamos a tener la prueba de por qué funciona y conocer qué es la aplicación. Bajo y vean, ahora no tenemos un cambio de color completo, pero tenemos un cambio de color para este recuadro. Y si luego bajamos, vean, cambiamos de blanco el color de la sección y vean acá hay otro corte, ¿sí? Veamos con Uber Eats. Vean, empieza con una imagen de fondo de color amarillo, corte a blanco donde están las tres secciones. Vean este corte visual donde va a aparecer el mapa. Y luego, cuando no tenemos cortes, digamos, de fondo, vean que se utilizan también líneas para dividir el contenido. Líneas que pasan por todo el formato y que también pueden crear división. Veamos Nara, la aplicación. Vean, nuevamente, no han separado el menú. No es algo que a nivel de estándar sea obligatorio. Pero vean acá tenemos una línea para dividir ese contenido. Livezoom quizá, que tiene quizá más estos estándares. Vean, ¿verdad? El corte, blanco, corte nuevamente para otra sección, cambio de columnas y corte. ¿Sí? Entonces ahí vean incluso, ¿verdad? 4 columnas, 3 columnas, 5 columnas. Todas organizadas por este sistema de 12 columnas que teníamos. Y veamos un sitio web completo para que veamos un poco más sobre esto. Por ejemplo, el de Microsoft. Vean, dividido el menú con el banner principal. Luego viene un fondo blanco para el corte. Luego este llamado a la acción está, vean, como un cuadro que divide directamente ese contenido. Luego vuelve a venir el sitio en color blanco y vean, corte y cambio de sección. Con esto no me quiero referir y no quiero que se confundan que todo va a estar en cuadro. A lo que me refiero ahorita es que hay cambios de color para cada sección. Así sabemos que aquí está la información para la empresa y que este es el pie de página. No es la información para la empresa. Que esta información para la empresa, que son artículos, no es el botón de descarga y el botón de acción para ir a descargar. Y que nuevamente esto no es estos beneficios que tenemos. Para eso sirven las secciones. Si ese dato no estuviera claro, pues me consultan y con gusto lo aclaramos. Y si no, pues básicamente eso es lo que he estado explicando, ¿verdad? En esta parte de XD, en el que vean que ya tenemos entonces esas diferentes secciones. No sé si se han dado cuenta, pero ha ido tomando una estructura mucho más ordenada y organizada. Por las separaciones, por la manera en la que las secciones empieza a darle quizá un enfoque a ese contenido, aunque todo está enfocado o todo tiene el objetivo de vender la aplicación, pero empieza a tener un enfoque, ¿verdad? Cada contenido, las funciones, las valoraciones, etc. Entonces, voy a extender un poco más acá. Y por ejemplo, tengo acá, ¿verdad? Una sola columna. Es muy utilizado ahora las llamadas de acción. Entonces, por ejemplo, este podría tener, digamos, un color mucho más prominente. Quizá utilizar este. Vean que ahí incluso el cambio del contraste debería de ser mucho más excesivo. Entonces lo vamos a cambiar a blanco. ¿Sí? Y ahora este elemento incluso podría tener un botón de acción. Pero vean que ese botón de acción debería de contrastar. Entonces ponemos la versión blanca. Parte de lo que hablábamos en las valoraciones de la aplicación. Cómo ir manejando la paleta cromática para ir creando esos espacios y esos cortes en los cuales el botón cambia de color pero sigue siendo parte del mismo diseño. Entonces vean que ahí ya tenemos una estructura quizá mucho más textual hasta este momento, pero ya tenemos una representación visual de la información que podría convertirse en un micrositio o si no fuera de un único producto podría ser el sitio web de una empresa, por ejemplo. Bien, entonces eso era lo que les quería compartir el día de hoy en cuanto al diseño de micrositios
y a los procesos que vamos a ir siguiendo para poderlos también diseñar. Sé que esto lo hice de manera digital, pero ustedes lo van a hacer bastante dentro del proceso de diseño, aunque de manera digital ya van a ir pudiendo hacer las alineaciones mucho más perfeccionadas y ya viendo finalmente cómo va a ser el cambio de color de esa sección y la apariencia que tenga. Entonces, vean, algo que me preguntaban en otra clase era sobre, por ejemplo, si esto se quisiera llevar a una versión móvil para que el micrositio sea también responsive. Si, por ejemplo, de una manera automática ya el navegador reposiciona o si nada más deberíamos de crear esta parte y luego cómo es que se hace la reducción. En este caso, la respuesta es que debemos de trabajar los dos diseños. Para nuestro proyecto no vamos a trabajar dos versiones, no vamos a trabajar escritorio y móvil, solo vamos a trabajar la versión de escritorio. Sin embargo, si ustedes quisieran que esta versión se viera de la manera más óptima, lo ideal es que ustedes en el mismo archivo, puede ser, trabajen la versión de escritorio y que luego ustedes creen la versión para dispositivo móvil. Por ejemplo, acá yo he utilizado un tamaño del iPhone 14 Pro Max, que sería un tamaño para un teléfono de 6.7 pulgadas y que a nivel de ancho pues tiene 430 píxeles. Entonces vean que acá lo que yo tendría que hacer es empezar a analizar cómo el contenido que ya tengo en una versión de escritorio va a funcionar acá. Nuevamente, si yo activo la cuadrícula de diseño, vean que el cambio viene de 12 columnas para una pantalla totalmente grande para escritorio a una pantalla que solo puede dividirse en 4 columnas. Entonces acá yo empiezo a reposicionar y por ejemplo digo, bueno, el logotipo lo paso para acá y puede mantener su tamaño. Pero el menú no va a caber en este espacio. Entonces yo tengo un botón. ¿Qué voy a sacrificar? Porque ya no todo cabe ahí, ¿ver? Entonces voy a sacrificar el botón porque yo necesito que haya un menú desplegable. En el menú desplegable puede aparecer el botón sin problema. Pero si pongo el botón y no hay menú, ¿cómo va a navegar la persona en mis pestañas? ¿Sí? Entonces vean que voy pensando muy analítico en cuanto a la función. Entonces elimino este botón y lo que voy a hacer es que va a convertirse, ¿verdad?, en un menú desplegable. Entonces voy a utilizar acá el menú de 3 líneas o el tan conocido menú hamburguesa. Entonces vean, ahora ya la parte superior ya cambió totalmente y ya solo tengo, en lugar de tantas opciones, el logo más el menú, porque en mi pantalla de teléfono ya no cabe más. Luego vengo y digo, bueno, la siguiente sección tiene un cambio de color y en ese cambio de color yo tengo toda esta información. Entonces, ¿cómo la puedo reubicar acá? Porque si solo lo hago más pequeño, y vean que esto ocurriría si no hiciéramos el análisis responsive. Si solo lo hago más pequeño, entonces vean que toda la información empieza a tratar de utilizar esos espacios y se va a hacer muy pequeña. Entonces al final vamos a poder ver toda la información. Pero si ustedes lo notan, acá ya no es legible. Ya no es visible y básicamente yo estaría viendo una reducción, no una reposicionamiento de elementos que nos ayudaría a ver de manera óptima acá. Entonces, en lugar de tener esto, y lo vamos a dejar de ejemplo acá, lo que hacemos es analizar en cuanto a qué va a empezar viendo la persona. Entonces decimos, bueno, entonces que empiece viendo la aplicación porque es lo que más nos interesa. Pero la aplicación va a tomar casi el tamaño de la pantalla. Entonces ahora los textos ya no se van a poder ubicar a la par o encima porque tendría problemas de contraste. Entonces vengo y empiezo a ver qué otras opciones tengo para poderlo colocar. Seguramente acá voy a poder añadir o voy a tener que añadir una forma diferente. Supongamos que acá voy a colocar, ¿verdad?, un recuadro que vean que en el otro no estaba. Podría verse también un poco extraño, ¿verdad?, esa parte. Y acá entonces yo ya podría colocar mi texto. Este es un primer análisis que estoy haciendo. Entonces vengo y coloco mi texto. Entonces vean que acá ya con este color ya puedo dar continuidad.
y ya puedo dar también contraste. Bien, entonces ahí lo tenemos. Vean que ahora ya solucioné un poco cómo se ven estos elementos. Pero seguramente podemos decir, mire, pero ahí se cambia y se coloca un nuevo elemento o se vuelve verde y aquí no está. También podríamos utilizar algo que a nivel de tendencia y de estructura se está utilizando bastante, y es el uso de elementos que empiezan a desaparecer con un gradiente. Entonces, por ejemplo, acá yo tomo el color que es mi color de fondo y en un degradado lo que yo hago es que el primer color va a ser totalmente transparente, ¿sí? Y acá ese otro color va a ser totalmente visible. Entonces vean que básicamente lo que se está logrando y haciendo acá es que yo pueda tener una imagen del teléfono que se está como incrustando en el color del sitio web, ¿sí? Quizá voy a quitar acá las columnas solo para que vean. ¿Ven lo que ha ocurrido? Ya no se ve ese corte, ¿verdad? Sino que básicamente parece que la imagen se está incrustando y está desapareciendo en ese gradiente que yo estoy utilizando. Entonces ahora sí, yo no tendría por qué cambiar ni siquiera el color de mis elementos porque entra el mismo color de fondo. Entonces pongo acá este elemento, pongo acá este otro y pongo los botones, ¿sí? ¿Ya? Entonces también es un estándar que se suele utilizar. Obviamente aquí empieza a cambiar la información a estar centrada porque el teléfono lo visualiza mejor, ¿verdad? En realidad el usuario lo visualiza mejor en ese tamaño de pantalla. Y yo puedo decidir si quedan dos botones así o si queda un botón sobre otro. Si lo que quiero es tratar de preservar el tamaño, ¿verdad? De ese botón también. Entonces básicamente entramos a un proceso analítico en el cual decidimos cómo se va a empezar a ver la información. Claro, esta sección es más larga que esta otra, pero tengamos en cuenta que ya no tenemos el mismo ancho de pantalla, ¿sí? Entonces esto solo porque quería aclarar esta consulta que surgió en otro grupo, ¿verdad? En el cual cómo se pasa o cómo sé dónde se va a posicionar. A nivel responsive, el trabajo de la persona que está haciendo la interfaz es proponer ambos. Y si hay una versión de tablet, también hacer la versión de tablet para que en código únicamente nos centremos en decir, bueno, en este espacio de pantalla empezamos con la imagen y la imagen tiene un tamaño de 429 por 765. Entonces ahora la sección, mi div, para hablarles un poco con el término que ya están utilizando, el div de esa sección tiene una anchura de 430 por 943. Entonces así vamos teniendo la indicación. Nuevamente, no es que vayamos a hacer la versión móvil del micrositio, pero me parece interesante que ya lo empecemos a ver por si mucho más adelante habría que integrar en otro proyecto esa versión. Y nosotros pues nos vamos a quedar directamente con la versión de escritorio. Por esta razón y porque quería abordar este ejemplo de ir estructurando con estas 12 columnas, es la razón principal por la cual vamos a ver el contenido de los sistemas de diseño durante la semana, porque si no ahora pues creo que no alcanzaríamos a realizar todas las actividades que tenemos para la sesión. Si no hay más dudas ni consultas, espero que esta información les haya servido como referencia y que la puedan ir aplicando al mismo diseño de micrositio que vamos a tener. Podrían pensar en la manera que se interactúa también y podrían pensar en qué acciones va a realizar el usuario y que tomemos también algunos ejemplos que son bien interesantes, como por ejemplo si vamos a la página nuevamente de Livezoom, que nos ha servido bastante de ejemplo, vean que llega una parte en la que decíamos que había un inserto y ese inserto dice que podemos hacer un test para ver cuál sería nuestra dieta o plan de comidas adecuado, que es una de las funciones que tiene. Entonces vean que cuando hacemos un clic, básicamente aparece un formulario en el que yo ya empiezo a interactuar. Ahora estoy interactuando para poder obtener información sobre algo. Entonces, por ejemplo, me dice que cuál es el objetivo principal, lo selecciono y doy siguiente. Mi preferencia alimentaria, lo selecciono y le doy siguiente. Entonces vean que esto se convierte básicamente en un proceso que estoy haciendo. Estos procesos nos ayudan a poder quizá ver, ¿verdad?
la aplicación o el servicio de una manera mucho más interesante. Si ustedes no van a tener un proceso así, pero piensen si por ejemplo en el área de contacto tienen un formulario, qué campos van a colocar en ese formulario, o va a tener un chat interactivo que va a estar incrustado, etc. Entonces eso sería pues la última indicación para que lo podamos tener en cuenta y así pues que lo podamos ir considerando ya con la parte que vamos a ir haciendo de nuestro micrositio. Con eso finalizamos la información de esta sesión. No se olviden revisar todo el contenido que les he recomendado y también si tienen dudas o consultas pueden dejarme un comentario o enviarme un mensaje privado. Saludos.